Estoy seguro que en más de una ocasión habrás visto que tu perro se rasca insistentemente, tiene la piel muy roja o se le cae el pelo. Y seguro que te has planteado, ¿tienes sarna o quizás son hongos? Dos enfermedades que en muchos casos pueden ser contagiosas para los humanos y por lo tanto he creído conveniente que las conozcas con un poquito más de detalle. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo. Antes de hablaros de las dos enfermedades, tanto de la sarna como de los hongos en perros, de las dermatofitosis y en especial de la tiña, tenemos que hacer una serie de puntualizaciones y una serie de consejos básicos que tenéis que tener previos a saber si es una enfermedad o es otra, porque las dos enfermedades pueden ser graves, como os he comentado. Pueden transmitirse al hombre y generarnos algunos problemas francamente desagradables, especialmente cuando hablamos de niños. En primer lugar, tenéis que aislar a vuestro perro. Muy importante, el perro que sea sospechoso bien de tener sarna o bien de tener hongos no debe convivir con ningún otro animal ni de la casa y por supuesto no tener contacto con el resto de humanos que pueda vivir en dicho domicilio. Segundo, siempre debe acercarse al perro la misma persona. Manejarlo tanto para limpiarle el sitio donde está, para recoger sus juguetes, etcétera, o para tocarlo. No dejéis que se le acerque de verdad nadie más, especialmente niños. Y por último, debéis en ambos casos, tanto en la sarna como en los hongos, practicar una escrupulosa desinfección tanto de sus juguetes, mantas y objetos cotidianos, con una solución con lejía y agua es más que suficiente, y lavar tanto su manta como sus vestidos, ropa, etcétera, en una lavadora con solamente ese tipo de ropa y con agua caliente. ¿De acuerdo? Muy importante. El animal sospechoso aislado de los demás y siempre cuando lo vayáis a tocar, en ambos casos, protegeros las manos con guantes de látex. Bueno, empezamos hablando de los hongos en perros, las posibles tiñas. Hay muchos tipos de hongos que pueden afectar a la piel de los perros, muchos. El más conocido por todos vosotros serán las dermatofitosis, es decir, las tiñas, pero hay muchos más, hay infecciones por levaduras, etcétera. Hay muchas variantes de hongos. No todas se transmiten a humanos, lógicamente, pero sí que hay algunas que se transmiten en especial importancia. La causa de los problemas de hongos básicamente es o bien un déficit de limpieza del perro, perros que viven en ambientes bastante sucios, o lo más habitual, lo más frecuente, es que un problema de que vuestro perro tenga una bajada de defensas, una alteración en su sistema inmunitario, ya sea por una enfermedad grave o simplemente por una situación de estrés. Tanto en los perros como en las personas, una situación de estrés, evidentemente los humanos por causas distintas que a los perros, pero los perros sufren igual que los humanos el estrés, ya sean miedos a los castillos artificiales, situaciones de estrés porque alguien les ha pegado o golpeado, tienen miedo, etcétera. Estas situaciones de estrés provocan una bajada de defensas y que hongos que habitualmente vivían en la piel florezcan en mayor cantidad, provocando el problema de hongos. Esto hace que muchas veces, como veremos ya en los siguientes apartados, el tratamiento muchas veces es autolimitante. Quiere decir que si corregimos la causa que ha provocado esa deficiencia en el sistema inmune, es decir, si corregimos su estrés y si tratamos la enfermedad que puede causar esa bajada de defensas, lo más normal es que nuestro perro de forma muy fácil cure de un problema de hongos. Los síntomas que va a manifestar un perro con un problema de hongos van a ser, sobre todo, la aparición de calvas, pérdidas de pelo. Veremos que en el centro de las calvas hay un cambio en la coloración de la piel, que se vuelve de color un poco más marrón, grisáceo. Veremos también en esas zonas de calva una aparición de como una caspa blanquecina, en muchos casos,
que se van desprendiendo como costras más o menos grandes de piel muerta. Y observaremos que alrededor de la zona donde, en los bordes de la zona de la calva, el pelo pues aparece como mucho más frágil, como mucho sin brillo, con un aspecto muy enfermizo y quebradizo. En, Lógicamente se verá acompañado también de picor, aunque no va a ser tan grave como en el caso de la sarna, enrojecimiento de la piel y malestar del animal. Pero salvo la sarna de Modécica, que es un poco más parecida, no llega a los extremos de parecerse a una sarna sarcóptica, como veremos a continuación. ¿Cuáles son los síntomas de la sarna? Pues la sarna, hay distintos tipos de sarna. Os pongo por aquí un vídeo para que lo veáis y distingáis los 6 tipos de sarna. Veréis que hay 3 tipos de sarna con capacidad de contagiarse a los humanos y otros 3 tipos que no, pero los más habituales, que se ven en la mayoría de ocasiones, son la sarna sarcóptica y la sarna demodécica. La sarna sarcóptica es la más grave, es la que provoca síntomas mucho más aparentes y que la verdad no nos llaman mucho más la atención y se difieren bastante de los síntomas que provoca una infección por hongos. La sarna sarcóptica, pensar que la hembra, una vez se aparea, excava galerías donde pone huevos, por lo tanto genera unas heridas, una inflamación, un dolor de la piel, un engrosamiento de la piel por el dolor, la piel aparece como acartonada. Si la notáis a la palpación, siempre con guante de látex, notaréis que la piel está muy caliente. Veréis también que en algunos casos, sobre todo en la sarna demodécica, entre los espacios interdigitales de los dedos, de las patas de los perros, aparecen como pequeñas heridas debido a una inflamación conocida como pododermatitis. Una cosa que diferencia mucho a la sarna de los hongos es que en la sarna no veréis prácticamente nunca afectación de las uñas del perro. En cambio, en los problemas de hongos sí que podéis ver cómo las uñas de las patas aparecen como más quebradizas, con más tendencia a romperse, más agrietadas. Esto es algo que en algunos casos puede ayudaros a distinguir un problema de sarna de un problema de hongos. Ya os he dicho, la sarna sarcóptica, además, veréis también que el perro se muerde mucho la piel, está muy nervioso, muy alicaído, pierde peso porque del nerviosismo tiene una falta de apetito total. Y luego en la sarna demodécica, que es la segunda más frecuente, aparecen unas calvas que estas sí que se parecen mucho más a los problemas por hongos. Son calvas de un tamaño muy similar a los de problemas fúngicos, salvo, claro está, que el problema fúngico sea generalizado porque nos hayamos descuidado en el tratamiento, y un picor que no es tan grave, ni tan agudo, ni tan doloroso como en el caso de la sarna sarcóptica, y que hace que sea la más duditativa. La gran ventaja es que la sarna demodécica no se va a transmitir a los humanos. Pasamos ahora a comentaros cómo hacer el diagnóstico, y os voy a explicar primero cómo podéis hacer un primer diagnóstico vosotros mismos en el caso de los hongos, y luego pasaremos a cómo podéis hacer vosotros mismos un diagnóstico en el caso de la sarna y cómo lo hacemos los veterinarios, aparte luego del tratamiento. En el caso el diagnóstico, para hacer un diagnóstico, os podéis fijar, como os he comentado ya, en los síntomas, pero que no son muy fáciles, pero hay pequeños trucos que podéis hacer servir para diferenciar. Si tenéis, por ejemplo, a mano tintura de yodo, de lo que se utiliza para curar heridas en cualquier parte de la piel, pues si aplicáis un poco de tintura de yodo en los bordes de las calvas por hongos, notaréis que en poco tiempo va mejorando el aspecto. Eso ya os puede dar una idea de que es un problema de hongos. Luego hay una forma de diagnóstico que al mismo tiempo es un tratamiento excelente, que es aplicar una solución de clorhexidina al 5% en solución alcohólica. Yo prefiero que sea clorhexidina en solución alcohólica porque si es en solución acuosa puede indirectamente favorecer un poquito la expansión del hongo. A mí personalmente me gusta más utilizar
una solución alcohólica. Y creo que son más efectivos los tratamientos con clorexidina alcohólica. Son productos que un frasco de 200 mililitros pueden costar 4 euros, es decir, unos 5 dólares en el continente americano. Luego nos encontraremos también que podemos, cuando el animal viene a la clínica, y ya os hablo de la parte del diagnóstico veterinario, es muy sencillo, se hace se mira por lo que se conoce como lámpara de Wood, lo cual hace que es una lámpara que emite una determinada frecuencia de luz que hace que los hongos aparezcan como un poquito fluorescentes en algunos casos. Pero bueno, ante cualquier caso de duda hay un diagnóstico que es muy sencillo, que es coger una pequeña muestra de piel sin hacer mucho raspado, sin herir la piel prácticamente, y haces un cultivo y en 24 horas tienes un crecimiento en una placa que se asemeja mucho, si os habéis visto alguna vez algún problema de, por ejemplo, moho del pan o los mohos del queso, pues esto se ve en la placa de Petri y cualquier veterinario enseguida va a ver que es un problema de hongos. El tratamiento de los problemas de hongos, pues ya os he dicho, el tratamiento más efectivo y más económico, con diferencia, es la clorexidina al 5%. Funciona muy bien, muy bien. Es un tratamiento tópico que no tiene efectos colaterales. Tenéis clorexidina tanto de veterinaria como de humana al 5% en solución alcohólica y hay presentaciones que de verdad son francamente muy económicas. El segundo tratamiento son las cremas de ketoconazol. Os hablo de cremas, aunque me diréis, bueno, también hay pastillas, sí, pero para mí las pastillas tienen algunos hándicaps, como son que, por ejemplo, pueden provocar una bajada de testosterona a los machos y sobre todo en las hembras, tanto en lactación como en gestación, tienen un efecto teratogénico, es decir, la hembra en gestación puede hacer que los futuros cachorros tengan problemas de malformaciones bastante graves. Y yo personalmente, si no es un problema muy grave, que la enfermedad esté muy expandida y que sea preciso dar un tratamiento más fuerte, prefiero una crema tópica que en la gran mayoría de casos funciona. Y las cremas de ketoconazol tenéis tanto de humana como de veterinaria, son muy económicas, es decir, rondan los 5 euros también, y la verdad que no vale la pena. Si tenéis a mano una crema de humana la podéis hacer servir y las cremas de veterinaria más o menos vienen a costar lo mismo, es decir, no hay lo que tengáis más a mano. Funcionan muy bien. Es muy importante, y esto debemos resaltarlo, que si ya habéis tratado con clorexidina o habéis tratado con ketoconazol y ya tenéis más o menos claro de que se trata de un problema de hongos, nunca bañéis a vuestro perro. No lo bañéis, porque la humedad hará que el problema se expanda. Dejar pasar un mes, dejar que el problema cure. No bañéis al perro. Es muy contraproducente. Así como veremos a continuación en el caso de la sarna que los tratamientos con baños son muy efectivos, no bañéis a un perro sospechoso de tener un problema de hongos. Pasamos ahora al diagnóstico de la sarna. La sarna, como os he comentado, pues nos podemos basar en los síntomas que os he comentado antes, tanto de picor, enrojecimiento, caída de pelo, heridas en la piel, heridas que en algunos casos, como la sarna sarcóptica, es muy aparente, enrojecimiento, pododermatitis, en el caso de algunas formas de sarna demodécica, en fin, picor, dolor, inflamación, etc. Cuando nos llegan a la clínica, lo que solemos hacer es un raspado de piel. El problema es que, por ejemplo, en el caso de la sarna sarcóptica tienes que hacer un raspado en profundidad, provocas heridas, es muy doloroso y además no te garantiza que vayas a encontrar el parásito. Con lo cual quedas mal delante del cliente y encima al pobre perro le has generado una serie de heridas que son un poquito lamentables. En estos casos, yo personalmente lo que suelo utilizar indirectamente como forma de diagnóstico y ya me sirve también como parte de tratamiento es una inyección de ivermectina subcutánea. ¿Por qué doy ivermectina subcutánea? Porque la primera inyección ya me da idea a las 48 horas de que hay una clara mejoría. Luego hago una segunda inyección
7 días después y ya me sirve como tratamiento. Pero os tengo que decir que la ivermectina es un producto que debe ser manejado con mucho cuidado. No se puede aplicar a perros collie, ni a perros chihuahua, ni a ciertos tipos de pastores como los pastores australianos, ni el galgo afgano, etcétera. ¿Por qué? Porque en estos perros la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que separa al torrente sanguíneo del sistema nervioso central, es muy permeable a que pase la ivermectina. Y la ivermectina a este nivel es tóxico. Quitado de estas formas, pues se puede utilizar. Hay otros tipos de ivermectina que funcionan también y que se pueden dar por vía oral, como la selamectina y demás. Os pongo por aquí los distintos tratamientos de sarna, que también muy económicos. Os pongo los distintos tipos de ivermectina y podéis comprobarlo, que son tratamientos muy efectivos y sobre todo muy económicos. Pero el tratamiento quizás estrella para mí, desde mi punto de vista, ya no solo por eficacia sino también por precio, van a ser los baños con amitraz. Los baños con amitraz nos van a permitir de entrada bañar al perro. El perro se relaja, le pica menos la piel y después, una vez se haya secado, preparamos una dilución de amitraz. Yo suelo utilizar un frasquito de 50 mililitros en 4 litros de agua, lo mezclo, se aplica sobre la piel del perro, dejo que se seque y durante 10 minutos evito, hasta que el animal esté completamente seco, evito que el perro se lama la piel. Si es preciso, se le pone un collar de estos de plástico para que cuando se gire no se lama o muerda la piel de manera que ingiera, porque el amitraz en estos casos es tóxico. Y ya si queréis un tratamiento un poquito más sofisticado y que te sirve ya no solamente para la sarna sarcóptica, sino para la demodécica e incluso para la sarna de las orejas, como la sarna autodéctica, os recomendaría el fipronil. El fipronil, el producto, la marca más conocida, la conoceréis como Frontline. Frontline es un producto que es un poco más caro, se paga quizás un poquito la marca. Son 30 euros el frasco creo que son de cuarto de litro. Pero bueno, afortunadamente, como ha vencido la patente, tenéis productos como EfiPro de Virbac, que por 5 euros, es decir, unos 5 dólares, vais a tener también un tratamiento igual de efectivo. Y estos serían los 3 tratamientos un poco que prefiero. Ya os he dicho que, os lo vuelvo a poner por aquí, un vídeo dedicado solamente al tratamiento de la sarna con los productos que podéis tener más a mano, tanto en casa, y si no tenéis a mano en casa, no me refiero a tratamientos caseros, me refiero a medicamentos de humana que puedan utilizarse en veterinaria, o tratamientos de veterinaria medicamentos de veterinaria que tengan un precio más económico. Y con eso nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor, si os suscribís al canal, nos hacéis un favor a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.